Los capítulos 19, 20 y 21 del libro de Números forman la porción denominada Jucat, término hebreo que según el diccionario Strong es la palabra H2708, que literalmente significa algo que debe de hacerse. Esta porción tiene una increíble dualidad, pues es la que más detalla los propósitos de Dios para su pueblo, revelando misterios impactantes como la peña de Oreb, de la que brotaba agua continuamente para todo el pueblo, la vaca alazana que nunca había tenido yugo, la serpiente de bronce, símbolo de la medicina mundial hasta el día de hoy, pero al mismo tiempo es la que más misterios encierra, pues se ubica en el año 40 de Israel en el desierto, luego de haber seguido la narrativa de 3 años desde la salida de Egipto. Llegamos al año 40, habiendo un desconcertante silencio de 37 años. Esta es la parashá en la que se divide la historia de Israel entre las dos generaciones. La primera generación, la que salió de Egipto, ya había muerto, y ahora había una nueva generación que se disponía a partir desde el lugar donde todo comenzó, el Sinaí, y emprendía el camino para tomar la tierra prometida. Y es en esta parashá donde el corazón se conmueve al leer sobre la caída de los 3 pilares del Éxodo, la muerte de Miriam y Aarón, y la culminación del liderazgo de Moisés, y la desconcertante realidad de que ellos no entraron en la tierra prometida. La vida entera, desde la niñez hasta la vejez de Miriam, Aarón y Moisés, es la lluvia de enseñanzas de lo que es el sentido de la devoción y ejemplos de lo que es la fidelidad. Es en este shur es donde pretendemos retomar el aspecto más inmediato que dejaron este amplio legado que nos dejan estos 3 hermanos. Miriam, profetisa y apóstol, brillo del pueblo, hija de Dios. Números 21. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió Miriam, y allí fue sepultada. Solamente la cuarta parte de un solo versículo, 8 palabras en español y 5 en hebreo son las que dedica la Biblia para hablar de la muerte de la hermana de Moisés, aquella que desde pequeña supo conmover al pueblo hebreo y hasta influir en la princesa de Egipto. La vida de Miriam viene relatada desde la infancia hasta su muerte, y es una figura trascendental en la historia de Israel. Hija de Amram y de Jocabed, nieta directa de Leví y bisnieta de Jacob, a tan solo 8 años, Miriam influye en su padre y convence a los hombres hebreos de quitar la decisión de separarse de las esposas para no procrear y así no poner a recién nacidos bajo el decreto de muerte de Faraón. Su padre regresó con su madre y procrearon a Moisés. Ante la persecución y amenaza de muerte contra los niños hebreos, Moisés es puesto en una cesta y dejado en las aguas del Nilo con la esperanza de salvar su vida. Pero Miriam no se apartó de él y siguió la cesta hasta que el pequeño Moisés es rescatado del Nilo por la princesa de Egipto, Enutmire, y llamada por los hebreos como Batia. Y es Miriam quien convence a la hija de Faraón de dar a este niño a una mujer israelita que es su propia madre para que lo atendiera como una nodriza. Durante los 40 años en el desierto, el pueblo de Israel tuvo agua fresca, pues Miriam caminaba sosteniendo una vara de la que salían 2 ramas y encontraba agua. Esa técnica hasta hoy en día la llegan a utilizar los grupos nómadas del desierto. Y a esos brotes de agua que encontraba Miriam, los israelitas le llamaban el pozo de Miriam, pues se considera que el pozo se movía junto con Miriam. Y al cruzar el Mar Rojo y quedar libres para siempre de la esclavitud egipcia, Miriam fue la primera persona que alabó a Dios con música al sacar un pandero y acompañar a Moisés en el canto de liberación. Miriam es reconocida por la Biblia como la primer profetisa de Israel.
Éxodo capítulo 15 versículo 20. Y Miriam, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. En los profetas se habla de ella de la siguiente manera. Miqueas 6:4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. La palabra envié en el diccionario Strong es la palabra hebrea H7971, que es la palabra shalach, que literalmente significa enviar, y es el término hebreo para los apóstoles, shaliach. Por lo tanto, la Biblia señala únicamente a Miriam como una mujer que es apóstol. En el capítulo 12 del libro de Números vemos que todas las mujeres de la Biblia, Miriam es la única a la que Dios reprende y castiga directamente. La lepra que Dios envía a Miriam obliga a sus hermanos Aarón y Moisés a decir las frases que son tomadas por los sabios de Sión como el código de la sanación. Por eso Aarón dice en Números 12:12, al nateji kemet, que no sea como un muerto. Y luego Moisés respalda diciendo en Números 12:13, el na refánala, Dios te ruego, sánala ahora. También en este mismo episodio vemos cómo Dios compara el castigo de Miriam como la reprensión de un padre a su hija. Números 12 versículo 14. Respondió Adonai a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Entonces Miriam, además de ser la primera profetisa, de ser llamada apóstol, es la única mujer de la que Dios habla de su relación con ella como la de un padre con su hija. Y es una mujer muy amada por el pueblo. Cuando padecía la lepra, el pueblo no quiso avanzar hasta que ella volviera al campamento. Y a su muerte, el pueblo le llora durante 30 días como se le llora a un líder. Su nombre, aunque es relacionado con rebeldía, realmente se puede componer de Mir, raíz de la palabra Meir, que significa iluminar, la que ilumina, y el término Am, que significa pueblo, o sea que Miriam es la que ilumina al pueblo, la que brilla en el pueblo. Y bajo este concepto se explica el papel que desempeña con su temperamento innato en la personalidad humanitaria, sacrificada, idealista, altruista, devota, romántica. Por eso es la única mujer que fue reconocida, amada y respetada por las dos generaciones. Es la mujer más longeva que registra la Biblia. Murió a la edad de 130 años y a su muerte el pozo se secó y la gente padeció de sed. Es la única mujer que tiene una conexión explícita con el Mesías. Números 21, versículos 16 y 17. De allí vinieron a ver, esto es el pozo del cual Adonai dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad. Aunque la traducción en español dice a él cantad, en hebreo y la traducción textual dice cantad a ella. Sabemos que la roca de Israel que le daba agua al pueblo en el desierto es Yeshua. Sin embargo, es por el mérito de Miriam que Dios hacía este milagro. Por eso se dice de Miriam, su presencia fresca como manantial de agua sació a todo su pueblo. Y pues la hermana de Moisés y es la madre del Mesías tienen en común el mismo nombre, que es Miriam. Aarón. La grandeza a igualar. Cuando Dios te perdona, ¿tú qué haces? Aarón ben Amram. La historia lo ubica como el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel, ratificado por Dios a través de un milagro y con una dinastía elegida para servir eternamente a Dios. Éxodo 28:1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo. La razón por la que Dios escogió a Aarón y a su descendencia para ser sacerdotes por todas sus generaciones
es por la actitud y la personalidad que tenía Aarón. Se dice que Aarón era un pacificador y esa tiene que ser la actitud de un sacerdote. La palabra sacerdote en hebreo es Cohen, diccionario Strong H3548, literalmente el que oficia sacerdote, también por cortesía, sacerdote actuante aunque sea laico, ministro principal, príncipe, sacerdocio sacerdotal o sacerdote. La definición exacta de sacerdote es ministro y un ministro es un servidor. La función de un sacerdote era estar al servicio de la gente. Y Aarón era un pacificador. El tabernáculo debía de ser un lugar de paz, por eso el ambiente del tabernáculo siempre se representaba en un lugar de paz. Y la actitud de los sacerdotes se caracterizaba por ser una actitud de servicio y de amabilidad y de humildad y rechazar para sí alguna atención. Por eso los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, murieron porque ellos trataron de recibir la atención para ellos, de manera que la actitud de un sacerdote tiene que ser de servicio, de buscar la paz y de mucha humildad, y nuestro mayor ejemplo de estas características es por supuesto Yeshua. A Aarón se le dio el honor de ser sacerdote porque nunca tuvo celos de su hermano Moisés. Hubo un momento en que Miriam sí habló mal de Moisés, pero Aarón no. Y es muy difícil que entre hermanos no exista celos. Sin embargo, Aarón nunca tuvo celos de Moisés porque fue un hombre pacificador y de paz. Por esa razón al rey David Dios no le permitió construir el templo, porque David fue un hombre de guerra y tenía en sus manos la sangre de sus opositores, pues sería una contradicción que un hombre de guerra construyera un lugar de paz. Así por eso que Dios nos ha llamado a tener paz los unos con los otros, porque si tú tienes un llamado sacerdotal, si quieres ser un sacerdote de Dios, entonces el primer requisito es que se acaben los conflictos para ti y se acabó el que te estés comparando con otros. Y existe un llamado desde lo alto para ser sacerdotes de Dios. Así que si tú quieres tomar ese llamado a servir con humildad y a buscar la paz los unos con los otros. Hillel, el gran rector de una de las dos escuelas más importantes que tiene el judaísmo, decía que si alguien quiere experimentar la verdadera grandeza, tiene que ser estudiante de Aarón, que amó la paz y que la persiguió. Y el rey David escribe a Aarón en el Salmo 34 versículos 12 al 15. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Adonai están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Así fue Aarón. Pero ¿cómo llegar a este nivel de justo? Aarón está vinculado con el pecado histórico más famoso del pueblo, el pecado del becerro de oro y castigo de Dios sobre el pueblo. En Éxodo 32, versículo 35. Y Adonai hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Aarón fue quien construyó ese ídolo. Aarón estaba a cargo de liderar al pueblo en lo que Moisés subía por las tablas de la ley. Y al ser cuestionado duramente por Moisés, su excusa fue la siguiente. Éxodo 32, versículo 24. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Aarón llevó toda su vida el cargo de conciencia por el pecado del becerro de oro, donde murieron 3,000 personas. Aarón se arrepiente cuando la tribu de Leví se consagra para Dios y Dios perdona a Aarón y lo nombra el primer sumo sacerdote de Israel. La enseñanza que nos deja la vida de Aarón es acerca de en qué consiste realmente el arrepentimiento y qué hacer al recibir el perdón de Dios. Cuando una persona peca y reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta de él, Dios le perdona, pero la vida de esta persona tiene que dar un giro inmediato.
Desde el momento en que se arrepiente, debe de comenzar a dar frutos de arrepentimiento. Es decir, la persona debe de hacer exactamente lo opuesto a lo que hizo cuando pecó. Y Aarón, desde el momento en que recibe el perdón de Dios, comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Al ser elegido por Dios como el sumo sacerdote, Aarón consagró su vida en redimir al pueblo de sus pecados. El pecado del becerro de oro fue de idolatría, y eso es rebelión en contra de Dios. Y Aarón consagró su vida en buscar que el pueblo estuviera en paz con Dios. Hacía los sacrificios de expiación y todo lo que Dios indicara para que el pueblo fuera perdonado por sus pecados. Aarón estaba ahí para interceder siempre por el pueblo. Esa es la actitud de alguien que se arrepiente verdaderamente de sus pecados y que recibe el perdón de Dios. Consagra su vida en dar frutos dignos de arrepentimiento y dedica su vida a hacer lo contrario de lo que hacía cuando pecaba. Y esa es la grandeza de Aarón y su legado. Consagrarse en dar frutos dignos de arrepentimiento. Es así como Aarón nos da el ejemplo de un hombre que cae, pero que se puede volver a elevar espiritualmente. Cuando en la inauguración del tabernáculo los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecen fuego extraño, Dios los consume con fuego y Aarón no cuestiona la situación delante de Dios. 26 ocasiones en la Torá se dice que Aarón hizo todo conforme Dios se lo había indicado, siendo un hombre humilde y obediente. 300 veces se nombra a Aarón en la Torá. Se dice de él que era una persona elocuente y de un buen hablar, y Dios lo toma como profeta. A diferencia de Caín, de Ismael y de Esaú, Aarón es el hermano mayor que no tiene envidia del hermano menor. Dice la Biblia que Aarón fue con alegría a encontrarse con Moisés en el desierto. Se casa con Elisheba, la hija del líder de la tribu de Judá, aquel hombre Nazón, que fue el primero en meterse al agua cuando Moisés abrió el mar. Aarón enfrenta a los hechiceros del faraón y la vara de Aarón convertida en serpiente devora las víboras de los hechiceros convertidas en lagartos. Es también el protagonista en el origen de las 3 primeras plagas en Egipto. Acompañó a Moisés durante 40 años. Nunca contradijo a Moisés. Nunca cuestionó a Dios. Como hombre se equivocaba y de inmediato se arrepentía y al instante comenzaba a dar frutos dignos de arrepentimiento. El momento final de su sacerdocio fue trágico en el episodio conocido como las aguas de la contención ante la nueva generación del pueblo, cuando no intentó contener a Moisés, que en un arranque golpea la peña para dar agua en lugar de hablarle, ambos como Dios lo había ordenado. El pueblo se quejaba ante Moisés, pero le daban la queja a Aarón. Y el día de su muerte se levantó temprano, fue a realizar su servicio al tabernáculo y a la salida el pueblo ya lo esperaba. Y se formó una gigantesca valla que marcó el camino hacia el monte donde subiría a entregar el espíritu para reunirse con sus padres. Y el pueblo lo despidió en un tumultuoso recorrido que llegó a los pies del monte Hor. Aarón subió acompañado de su hijo Eleazar y de su hermano Moisés, y al bajar Eleazar con las vestiduras del sumo sacerdote, el pueblo entendió que su sacerdote había muerto. El pueblo lloró 30 días a Aarón porque lo amaba, lo respetaba y confiaba en él. Tú que estudias la Biblia tienes que haber leído la historia de Aarón. ¿Qué legado te ha dejado el sumo sacerdote de Israel? Todas las veces que Dios te ha perdonado de tus errores y de tus pecados, ¿qué has hecho tú con ese perdón que has recibido? El no hacerlo más no es ningún mérito, sino hay un fruto digno de arrepentimiento. ¿Has consagrado tu vida para hacer exactamente lo contrario de lo que hacías cuando pecabas? ¿Y has dedicado tu vida a orientar a la gente para que no cometan los pecados en los que tú incurrías? Piensa qué te ha enseñado Dios a través de la vida de Aarón. Moisés, el hombre de confianza de Dios. Y la pregunta es,
¿qué piensa Dios de ti? A lo largo de los siglos se ha estigmatizado la personalidad de Moisés como el representante de la ley. Incluso en el libro de Deuteronomio, Moisés hace una exposición de lo que aprendió de Dios, y a ese libro se le conoce como la ley de Moisés. Y esto ha hecho que cuando se hable de los mandamientos y de la Torá, de inmediato se evoque a Moisés. Mientras que en la religión a Jesús se le identifica con la gracia, y en la inmensa mayoría de las iglesias cristianas contraponen lo que viene siendo la ley y la gracia, queriendo enfrentar a Jesús con Moisés. Pero ¿será cierta esta postura religiosa de que Jesús representa la gracia y Moisés representa la ley? Moshe Rabenu nace el día 7 de lo que hoy se conoce como el mes judío de Adar en el año 2368 antes de la era común, y muere 120 años después, en exactamente el día de su cumpleaños, el 7 de Adar también. Moisés nació en Egipto en un tiempo en el que el faraón había decretado que todos los bebés varones hebreos debían ser arrojados al río Nilo. Su madre lo puso a flote en una canasta de mimbre, en donde fue irónicamente rescatado por la hija del faraón y traído a su palacio para ser criado. Y curiosamente su nombre significa sacado de las aguas, y curiosamente también este significado es el mismo tanto en el idioma egipcio como en el hebreo. Y en la cultura bíblica, cuando a un niño se le pone nombre, este tiene que ver con su misión en la vida. Es el nombre de la persona lo que dirige su destino. Así que siguiendo esta máxima, Moisés, Moshe, el sacado o salido de las aguas, esto tiene que ver nada más y nada menos con el nuevo nacimiento. Moisés es símbolo del hombre que es bautizado por Dios, el hombre nacido de nuevo. Entendiendo lo anterior, ahora podemos darnos cuenta el tipo de gente que está llamado a ser toda persona que ha nacido de nuevo, y más aún a través de la historia de Moisés podemos darnos cuenta cuál es la relación de Dios con una persona que ha sido bautizada y que ha experimentado un nuevo nacimiento. Éxodo 33:11, y hablaba Adonai a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Ese es el tipo de relación que Dios mantiene con una persona que realmente ha experimentado un nuevo nacimiento. Así trata Dios con alguien que ha sido bautizado y salido de las aguas para ser una nueva persona. Dios habla con él cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Pero vemos otro pasaje muy interesante en donde en medio de un caso polémico Dios sale en defensa de Moisés en una discusión entre los mismos hermanos de Moisés. Números 12, versículos 5 al 9. Entonces Adonai descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a Miriam, y salieron ambos, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Adonai, le apareceré en visión, y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Adonai. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Adonai se encendió contra ellos y se fue. Este pasaje nos revela la intensidad de la relación que Dios tenía con Moisés. Y la pregunta aquí es: ¿por qué? ¿Qué hacía o qué tenía Moisés que no tenía nadie hoy en día? ¿Qué es lo que debe distinguir a un hombre que realmente ha nacido de nuevo? Los pasajes de Éxodo 33:11 y Números 12, versículos 6 al 8 son la clave y son la respuesta. Moisés es la única persona en la Biblia que le dio a Dios un lugar no solo de existencia, sino de presencia en su vida. Hablaba con él como con un compañero, y Dios hablaba con Moisés cara a cara. Ese es el asunto. ¿Cuánta gente realmente hoy en día le da a Dios su lugar de existencia y presencia permanente cada segundo en su vida? ¿Cuánta gente en su diario vivir convive con Dios como con un compañero? Nadie. Pero todos quieren abrir el mar y hacer grandes milagros.
Dios es un Dios que se entrega completamente y sin reserva y sin medida, y toma a Moisés como el máximo ejemplo de lo que es un hombre nacido de nuevo, que en su vida existe Dios de manera permanente. Y a ese hombre Dios le da toda su confianza, lo pone de líder, lo nombra su representante ante Faraón y se manifiesta a través de él, pero sobre todo le confía su máxima voluntad, que es la Torá, la instrucción que Dios da al mundo para tener una vida llena de bendición. Recordemos nuevamente que el libro de Deuteronomio, que es donde Moisés se expone la Torá, que es la voluntad de Dios, a ese libro se le llama la ley de Moisés, y con ese libro Dios juzgará a los hombres en el día del juicio. Jesús lo dice de esta manera en Juan 5:45: no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre, hay quien nos acusa, Moisés. Dios le tuvo tanta confianza a este hombre salido de las aguas, que dejó la vida de la realeza egipcia para ser parte del pueblo elegido y entregó su vida para obedecer a Dios, y Dios puso en Moisés toda su confianza y toda su gracia. Éxodo 33:17. Y Adonai dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Así que Moisés no es realmente el símbolo de la ley. Moisés representa al hombre nacido de nuevo, al hombre que se ha bautizado en Dios, al hombre que sale de las aguas hacia una vida nueva, y Moisés también es un ejemplo claro de la gracia de Dios. Es a Moisés a quien Dios le tiene la confianza para lo que presenta y lo que representa ante dos generaciones del pueblo elegido. Es a Moisés con quien Dios tiene la confianza para mostrar toda su alegría. Éxodo 34 versículos 5 al 7. Adonai descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Adonai. Y pasando Adonai por delante de él, proclamó: Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es a Moisés a quien le tiene la confianza para dar a conocer sus instrucciones y revelar su pacto. Y es Moisés a quien Dios le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Así es Dios, como Dios entrega su confianza a alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo. Y es lo que realmente representa a Moisés, alguien que sale de las aguas a una vida nueva, de obediencia a Dios. El único hombre que le supo dar a Dios su lugar, que le supo dar un lugar de existencia y de presencia en su vida. Un hombre sin aspiraciones seculares, sin pretensiones en el mundo, sin ambiciones personales, que nunca se proclamó ni como rey ni como sacerdote, se consideraba solo un siervo. Por eso es el hombre más manso que ha existido. Y la pregunta aquí es: ¿tú qué lugar le das a Dios en tu vida? ¿Cómo es tu relación con Dios? Dios te ve como un compañero. ¿Crees que Dios te tiene confianza? Esta parasha muestra la muerte de Miriam y de Aarón y la culminación del liderazgo de Moisés al frente del pueblo. Los tres pilares del Éxodo no entraron a la tierra prometida, en lo que es la lección de vida más impactante que podemos recibir. Al que más se le da, más se le exige, porque servir a Dios es ser portador de su palabra, y en su palabra está su presencia.